Kosovo se encuentra ubicado en la península balcánica en el sureste de Europa, con una superficie aproximadamente de 10.908 km². Limita con Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y la región de Serbia Central, dividido en 7 distritos y 30 municipios, con su capital Pristina. Se ha caracterizado por tener una población muy variada: 88% de albaneses, 6% serbios, 3% bosnios, 2% maedo-rumanos y 1% de turcos. Esta condición ha influido considerablemente que se vea inmerso en una serie de situaciones de tensión interna y externa, como es el caso de la guerra. Entre 1998 y 1999 se convirtió en el escenario de combates entre la guerrilla separatista del ELK contra el ejército y la policía de la entonces Yugoslavia, combates que provocaron movimientos migratorios masivos y que culminaron en el bombardeo a manos de la OTAN de zonas y ciudades de Kosovo y Yugoslavia. Antecedentes. Las raíces de los problemas de Kosovo datan desde tiempos remotos. Alta Edad Media, Kosovo era habitado por el pueblo de Serbia. La invasión de los turcos otomanos en Kosovo, venciendo a los serbios en 1389. En 1913, con el Tratado de Londres, el Imperio Otomano devuelve los territorios de Kosovo y Metohija a Serbia y Montenegro. La finalización de la Primera Guerra Mundial. Se disuelve el Imperio Otomano y surge el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que en 1929 pasó a denominarse Reino de Yugoslavia. La Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi invadió el Reino de Yugoslavia y gran parte de Kosovo fue entregada a Albania, ocupada por Italia fascista. Fin de la Segunda Guerra Mundial. El Reino de Yugoslavia se convierte en la República Federativa Socialista de Yugoslavia y retoma el control sobre el área de Kosovo. La Constitución de 1974 daría origen a la provincia autónoma socialista de Kosovo, con un gobierno local en manos de la comunidad albano-kosovara. Asimismo, se plantean como antecedentes próximos a la guerra los siguientes. 1989. El gobierno serbio anuló la condición autónoma de Kosovo e instaló un régimen militar en esta provincia. Paralelamente nace la Liga Democrática de Kosovo, LDK. En 1990, la Asamblea de Serbia continuó con el proceso de destrucción de la autonomía de Kosovo, suprimiendo los derechos de los albaneses. También en 1990, los miembros albaneses de la Asamblea de Pristina declararon Kosovo independiente de la República de Serbia. En 1992 se realizan las elecciones clandestinas en una autoproclamada República de Kosovo. En 1996 aparece la Unión de Estudiantes Independientes organizando manifestaciones. Y en 1997 Slobodan Milošević llega a la presidencia de Yugoslavia y aparece al mismo tiempo el Ejército de Liberación de Kosovo, ELK. Actores, partes en la guerra. Actores principales. Ejército de Liberación de Kosovo, ELK o UCK por sus siglas en albanés, estaba conformado por nacionalistas radicales, defensores de la Gran Albania. Durante la guerra se autoproclamó el legítimo representante de los albaneses de Kosovo. Se consolidó como la principal fuerza militar de oposición de Kosovo contra el gobierno de Milošević. La policía del Ministerio del Interior de la República Federal de Yugoslavia o la policía serbia. Principal adversario del ELK. Llevaron a cabo una serie de atrocidades en diversas regiones de Kosovo, dirigidas contra la población albano-kosovar. El Ejército Federal Yugoslavo trabajaba de la mano con la policía serbia para contrarrestar todo avance del ELK en Kosovo. La Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, fue un actor determinante en la guerra de Kosovo, interviniendo en la misma como fuerza extranjera a favor del bando albano-kosovar contra el gobierno de Milošević. Slobodan Milošević fue un político serbio que ocupó la presidencia de Yugoslavia desde 1997 hasta el año 2000. Dirigió una serie de operaciones contra el ELK y la población civil albano-kosovar. Asimismo se presentan actores secundarios. La Liga Democrática de Kosovo, LDK. En 1992, la LDK ganó las elecciones paralelas clandestinas. Esto hizo que Ibrahim Rugova, su fundador, se convirtiera en el representante oficioso de los albaneses kosovares. La representación que se ve decantada con el incremento de las tensiones y el aumento de la popularidad del ELK. El Partido Parlamentario de Kosovo, PPK, fue el segundo partido más importante de Kosovo antes de la guerra, además de participar en las
conversaciones de Rambouillet como su representante. Partiendo cronológicamente del año de 1998, el 28 de enero, fallecen 25 albaneses en la ciudad de Drenica, ubicada al oeste de Pristina, a manos de las fuerzas serbias, suceso que marcó el comienzo oficial de la guerra de Kosovo y que volvió a situar la atención del mundo en la zona. En febrero de 1998, el ELK fortificó su bastión en el área de Drenica, lo que significó que la zona se convirtiera en el punto focal de tensiones entre los dos bandos enfrentados. Milosevic ordena a la policía serbia llevar a cabo una operación dirigida a los independentistas albaneses de 3 municipios, de Skenderaj, Klina, Glogovac. Según Milosevic, con dicha actuación lograría acabar con la raíz de los miembros más activos del ELK. Se generó un efecto contrario a lo que esperaba Milosevic, pues a partir del ataque incrementó el apoyo de la población albanesa en Kosovo al ELK. En Pristina se produjeron manifestaciones de estudiantes por los actos de Milosevic, exigiendo que se convocara a elecciones presidenciales y elegir a Ibrahim Rugova de la Liga Democrática de Kosovo como su líder. El 5 de marzo se lleva a cabo un tiroteo masivo en Prekax, donde se ubicaba el recinto de Adem Hashari, uno de los fundadores del ELK, provocando la masacre de 60 albaneses de Kosovo. Como respuesta al incremento de los acontecimientos, el 9 de marzo se reúne el Grupo de Contacto para la Antigua Yugoslavia, en Londres, formado por los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y hacen un llamado a Milosevic para empezar negociaciones con los albano-kosovares. Milosevic estuvo de acuerdo, pero con la condición de rechazar cualquier tipo de mediación internacional. Por su parte, Rugova, representante de los kosovares, estaba dispuesto a negociar siempre que interviniera un mediador internacional, existiendo así una marcada contradicción entre ambos y estancando cualquier intento de negociación. A principios de abril, la diplomacia de Estados Unidos intentó fijar una nueva reunión entre Rugova y Milosevic. Paralelamente, en Serbia se estaban organizando un referéndum sobre el tema de la interferencia extranjera en Kosovo, dando como resultado el rechazo de dicha interferencia. Mientras tanto, el ELK reclamó gran parte del área de Drenica y amplió su dominio en sus alrededores. El 14 de mayo en Belgrado se lleva a cabo la reunión organizada por Estados Unidos y se da el primer encuentro bilateral entre los dos frentes, obteniendo como resultado el compromiso de realizar otras reuniones semanales, pero no se llevó a un acuerdo en concreto de finalizar la guerra. Por ello, simultáneamente a la reunión, la ofensiva de la policía serbia continuaba en Kosovo. El 26 de mayo, la Unión Europea prohibió las inversiones en la región yugoslava como medida de presión sobre Milosevic. El 31 de mayo, el ejército yugoslavo y la policía serbia iniciaron una operación para despejar la frontera del ELK. Sin embargo, reciben como respuesta la ejecución de la Operación Halcón, que marcaría la primera intervención de la OTAN en la guerra. A principios de junio se ejecuta una de las peores masacres, donde las fuerzas militares serbias culminan con la vida de 110 personas de nacionalidad albano-kosovar en la frontera con Albania, siendo este uno de los peores escenarios de la guerra. Milosevic se reúne con Boris Yeltsin y es presionado para que detenga las operaciones ofensivas, se prepare para las conversaciones y que acepte la presencia de observadores internacionales en Kosovo para monitorear la situación. Richard Holbrooke, embajador de Estados Unidos ante la ONU y enviado del presidente Bill Clinton para negociar con Milosevic, visitó las zonas fronterizas afectadas por los combates a principios de junio e intentó mantener contactos con los mandos del ELK. La misión observadora de Naciones Unidas inició el 6 de julio en Pristina bajo el nombre de Misión de Observación Diplomática en Kosovo. A mediados del mes de julio, el ELK hizo público que ya controlaba el 40% del territorio de Kosovo. En respuesta a ello, el 18 de julio, la policía serbia y el ejército yugoslavo desencadenaron una ofensiva militar denominada la Ofensiva de Verano, con la que reconquistaron todo el terreno de Orevovac, donde se había posicionado el ELK. El 27 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Hubert Védrine, declaró que tanto Estados Unidos como el resto de los países europeos estaban preparados para una intervención militar, ya que las posibilidades de llevar a cabo una negociación con garantías eran muy escasas. En este mismo mes se observa cómo el ELK pierde fuerzas y Serbia recupera más localidades. Ante esto, la ONU activa la resolución 1199
del Consejo de Seguridad, donde le exige a Belgrado un alto al fuego inmediato, así como también que repliegue a sus tropas, reabra la mesa de diálogo con los líderes de oposición albano-kosovares y permita el retorno de las personas refugiadas a sus hogares. Sin embargo, lejos de tal acuerdo, se revela que al menos unos 30 kosovares habían sido asesinados después de las declaraciones de las Naciones Unidas. Septiembre de 1998. Milosevic propone a Rugova que dará a Kosovo por un plazo de 3 a 5 años cierto grado de autonomía de su región, pero no se llegó a un acuerdo y continuó con la guerra. Octubre de 1998. Por primera vez, el ELK llama a una tregua unilateral, por lo que la OTAN señala que se debe plantear un tiempo a Serbia para que repliegue sus tropas y acate las demandas internacionales. Por ello, el 16 de octubre, Milosevic llega a un acuerdo con el delegado de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, OSCE, aceptando un despliegue de una misión de observación de la OSCE para verificar el cumplimiento de las condiciones de la resolución 1199, noviembre de 1998. Durante el mes de noviembre, la Alianza Atlántica envía unos 1.700 soldados a Macedonia como fuerzas preventivas, si así lo llegaran a necesitar los inspectores de la OSCE. Posteriormente, los albanos y serbios no aprueban la propuesta de Christopher Hill de darle un rango de alto grado de autonomía a Kosovo, por lo que a finales de este mes, los serbios realizan operaciones en el norte de la región en discrepancia, rompiendo en la tregua. Diciembre de 1998. Se reanuda la lucha después de que ambas partes rompieron el alto al fuego y este aumento de la violencia culminó con el asesinato de Bonko Bojanic, el alcalde serbio de la ciudad de Kosovo Polje. Las autoridades yugoslavas respondieron lanzando una represión contra los militares de la LLK. Enero de 1999. El 15 de enero en la ciudad de Rača, Kosovo, se produce una masacre de 45 campesinos albaneses. A pesar que Yugoslavia negara estos hechos, inmediatamente fue condenado como masacre por los países occidentales y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siendo el punto de inflexión de la guerra. Ante esto, la OTAN decidiría que el conflicto solo se resolvería mediante la introducción de fuerza militar de mantenimiento de la paz, bajo sus auspicios, para restringir las fuerzas de ambas partes. El 30 de enero, la OTAN emitió un comunicado anunciando que el Consejo del Atlántico Norte había acordado autorizar ataques aéreos en la República Federativa de Yugoslavia para cumplir las demandas de la comunidad internacional y así lograr un acuerdo político. El Grupo del Contacto emitió los principios no negociables, los cuales formaban un paquete conocido como Status Quo Plus. También se solicitó la celebración de la conferencia de paz en febrero de Rambouillet, en las afueras de París. Febrero de 1999. Las conversaciones de Rambouillet comenzaron el 6 de febrero con el secretario general de la OTAN, Javier Solana, negociando con las dos partes principales en la guerra. Hubo un gran avance. Las líneas generales del proyecto habían sido aprobadas por las partes. El aumento de los asesinatos en carreteras y enfrentamientos militares no cesaban. A mediados de este mes, la OTAN aprueba el plan operacional disponiendo de 26.000 soldados. El presidente Bill Clinton notificó a la comunidad internacional su disposición de atacar Serbia por medio de la OTAN. A finales del mes, el ELK llama a crear un gobierno provisional. Marzo de 1999. El 18 de marzo, las delegaciones albanesas, estadounidenses y británicas firmaron los acuerdos de Rambouillet. Los kosovares aprobaron el acuerdo de paz, en cambio los serbios se rehusaron a tal fin. Rambouillet y la propuesta alternativa yugoslava habían fracasado. Los monitores internacionales de la OSCE se retiraron el 22 de marzo para garantizar su seguridad ante la campaña prevista por la OTAN. El 23 de marzo, Richard Holbrooke regresó a Bruselas y anunció que las conversaciones de paz habían fracasado, entregando formalmente el asunto a la OTAN. Horas antes del anuncio, Yugoslavia comunicó por televisión nacional estado de emergencia, citando una amenaza inminente de guerra y comenzando la movilización de tropas y recursos. Asimismo, la Asamblea Serbia aceptó el principio de autonomía para Kosovo y los aspectos no militares del acuerdo, pero rechazó la presencia de las tropas de la OTAN. El 24 de marzo, la OTAN comenzó su campaña de bombardeos contra Yugoslavia, la cual duró desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de 1999. Abril de 1999.
A principios de abril, el conflicto parecía estar cerca de una resolución y los países de la OTAN consideraron realizar operaciones terrestres en Kosovo, a lo que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se mostró reacio. En cambio, autorizó una operación de la CIA para buscar métodos para desestabilizar el gobierno yugoslavo sin entrenar a las tropas del ELK. Junio de 1999. Milošević finalmente reconoció que Rusia no intervendría para defender Yugoslavia, aceptando el 3 de junio los términos de un plan de paz internacional para poner fin a los combates, incluyendo las condiciones ofrecidas por un equipo de mediación finlandés-ruso y una presencia militar en Kosovo encabezada por la ONU, pero incorporando tropas de la OTAN. El 9 de junio se da el acuerdo técnico-militar que puso fin a la guerra, estableciendo además la desaparición del ELK, condición puesta por el ejército yugoslavo para permitir la entrada de las tropas de la OTAN y rusas en las provincias. El 10 de junio, el Consejo del Atlántico Norte ratificó el acuerdo y suspendió las operaciones aéreas. Finalmente, el 12 de junio, las Fuerzas de Kosovo de Mantenimiento de la Paz, KFOR, dirigida por la OTAN, comenzó a ingresar a Kosovo. La OTAN intervino sin un mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU, fuera del límite estipulado en el Tratado de Washington de 1949, y en una crisis que no representaba una agresión ni un peligro estratégico militar importante para los países miembros de la Alianza Atlántica. Estados Unidos fundamentó su intervención en la guerra con la necesidad de resguardar los valores universales compartidos, con el compromiso de amparar y proteger el cumplimiento del derecho internacional humanitario y asegurar el efectivo ejercicio de las libertades fundamentales del hombre. Por lo que conviene plantearse la pregunta: ¿se da un nuevo militarismo en Kosovo? Algunos autores plantean que en Kosovo se da un nuevo humanismo militar, referido al uso de la fuerza armada por la OTAN no solo para garantizar la paz y la seguridad internacionales y la defensa de los derechos humanos, sino también como fines humanitarios, específicamente para ayudar a desplazados y refugiados, aspectos que tienen como fin la consecución de los intereses particulares de los estados que la conforman. Por ello, las acciones de la OTAN, lejos de lograr la consecución de los objetivos que justificaban su actuación, lo que hizo fue agudizar la guerra. Esto, en la medida que una vez se iniciaron los ataques aéreos de la OTAN, la limpieza étnica fue ejecutada de manera sistemática y organizada por las fuerzas armadas y policiales serbias, quienes aprovechaban los bombardeos para ocultar los actos cometidos en contra de los albano-kosovares, al mismo tiempo que hubo un recrudecimiento de los ataques albano-kosovares y del ELK en contra de la población serbia que habitaba el territorio. La confluencia de estos hechos generó que los principales afectados fueran la población civil, al presentarse ataques contra objetivos civiles como centrales energéticas, depósitos de petróleo, puentes, carreteras, hospitales y fábricas que fueron justificados por la OTAN como actos cometidos en contra de la élite serbia que apoyaba a Milošević. Por ende, se obtuvo un resultado contrario al proyectado. Incrementaron las violaciones a los derechos humanos. En este punto, resalta el hecho que el nuevo humanismo militar no acató los principios nucleares del derecho internacional humanitario, como la proporcionalidad, distinción o limitación de la acción hostil, sino que aún más pasó por encima de las normas del jus cogens establecidas a través de instrumentos internacionales. Consecuencias para Kosovo. Las raíces del problema seguían presentes. Siguió existiendo un marco político complejo por su lazo histórico con la nación serbia y a la vez por su población mayoritariamente albanesa. Es considerado como un estado débil. Desde su independencia en febrero de 2008, este pequeño territorio balcánico es considerado como un estado cargado de dificultades técnicas para enfrentarse a los desafíos derivados de la construcción institucional de un nuevo estado. Sigue teniendo una limitada legitimidad internacional. Ha sido reconocido como Estado soberano, llamado República de Kosovo, por solo 111 de los 193 miembros de la ONU, lo que afecta en que gane una posición en organizaciones internacionales y reduce su capacidad de buscar acuerdos comerciales y ayuda financiera de las instituciones internacionales. Consecuencias en el escenario internacional. El referente que la intervención de la OTAN le otorgó a la guerra. Gracias a su intervención, muchos países se vieron involucrados, convirtiéndose en un conflicto de carácter internacional que implementaría el llamado nuevo humanismo militar, lo que le confirió que se consolidara como un acontecimiento referente en el posterior desarrollo de las relaciones internacionales. La superioridad de la OTAN sobre la jerarquía de la ONU.
La OTAN, liderada por Estados Unidos, dejó claro que son siempre sus intereses los que prevalecen en toda intervención, disfrazándolos en este caso de ayuda humanitaria, interponiendo así intereses y mostrando la incapacidad de actuar de la ONU. Conclusión. La guerra de Kosovo y la intervención de la OTAN deja en evidencia una vez más cómo funciona el sistema internacional, en el que las grandes potencias que han existido a lo largo de la historia son las que quieren continuar ostentando dicho poderío, solo que se da en una nueva forma, como intervención humanitaria, no erradicando las verdaderas causas de los problemas y por ende no importando en lo más mínimo las consecuencias hacia la población civil, que es la que resulta gravemente afectada.